Bien, hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Queremos saludar a todos los que nos están viendo por el internet. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista del Camino en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Queremos invitarles a que busquen en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo número 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. He olvidado informar también que si usted desea tener la predicación en CD, usted también lo puede pedir y se le prepara en CD, porque también grabamos en CD las predicaciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y digan amén cuando ya lo tengan, por favor. ¿Ya todos? Gloria al Señor. Dice ahí la Biblia: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué cosa? Bendición. Vamos a ir al Señor en oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, y suplicamos que tu Espíritu Santo nos dirija en su exposición. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprenderla. En Jesucristo, amén. El mensaje de hoy lleva por título Sed compasivos. Como bien dijimos en nuestro mensaje anterior, o sea, el de la semana pasada, al analizar el texto bíblico podemos darnos cuenta que desde Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y hasta Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, el apóstol Pedro está como que concluyendo su exposición en esta carta. Y él está terminando con toda una serie de consejos y exhortaciones que está brindando a los expatriados en Galacia, el Ponto, Asia, etcétera, etcétera, como dice el capítulo número 1 de esta carta. Y es una serie de consejos que son aplicables a nuestra vida como cristianos hoy. Consejos que nosotros debemos tener en cuenta para practicarlos en nuestro diario vivir, porque esto nos hace crecer, madurar y andar en aceptación ante los ojos de nuestro Dios. Recordamos que la Biblia dice que Dios no quiere un pueblo que sea oidor de la palabra de Dios. El Señor quiere un pueblo que sea ¿qué? Hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir hacedor de la palabra de Dios? Quiere decir que cumple, que obedece todo lo que está en la palabra del Señor. Sabemos que a veces se hace un poco difícil. Sabemos que hay cosas en las cuales nos es más fácil obedecer que otras, pero lo cierto es que la Biblia dice que ninguno de los mandamientos de Dios son gravosos. Quiere decir que con esfuerzo, con trabajo y con la asistencia del Espíritu Santo es posible poner en práctica, es posible obedecer la totalidad de las Escrituras. En esta serie de consejos dados por el apóstol Pedro a los creyentes, él había dicho, sean todos de un mismo sentir. Y fue lo que tratamos la semana anterior. Si usted recuerda, dijimos que íbamos a estar tratando cada consejo por separado. Y como Pedro no da, no abunda, no explica cada uno de estos puntos, vamos a tomar esto como bosquejo. Quiere decir que vamos a tratar estos puntos, pero a la luz de otros textos de la Biblia que hablan sobre este tema. Fíjense en el versículo número 8, dice, finalmente, y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que estaba usando la palabra telos, que quiere decir el cierre, ¿verdad? El punto final. Y dice, sed todos de un mismo sentir. Y aquí en gramática, él empieza a poner una coma y una coma después de cada consejo. Y esto es lo que se conoce en la gramática griega como una elipsis gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Que él usa la coma para sustituir una frase para no repetirla. Entonces, el sentir de este texto es sed todos
de un mismo sentir. Sed todos compasivos. ¿Se da cuenta de ello? Y es aquí donde vamos a estar abundando en esta noche. Sed todos compasivos. Igual que el consejo anterior, la puesta en práctica de la compasión no es algo que está reservado en la iglesia para un grupo de creyentes o para un grupo en particular, los líderes, los pastores, los diáconos, etcétera, sino que es una verdad que debemos considerar todos los creyentes para poner en práctica en nuestra vida. El apóstol está dando este consejo: sed todos compasivos, sed todos compasivos. Cuando estudiamos la Biblia como un todo, es posible definir y ver qué ella enseña sobre la compasión cristiana. Pero antes de continuar, es importante que nosotros definamos qué significa la palabra compasivo. Esta palabra viene de la palabra compasión, y según el léxico griego español del Nuevo Testamento, compasivo significa uno que comparte los mismos sentimientos de otro. Interesante. Uno que comparte los mismos sentimientos. Según el diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española, compasivo o compasión es compasión, lástima, conmiseración, misericordia, piedad y caridad. Lo opuesto a la compasión es la impiedad. Compasivo es un adjetivo que debe estar presente en nuestra vida. Significa piadoso, misericordioso, caritativo, humanitario. Y Pedro está diciendo: ustedes sean esto, sean misericordiosos, compasivos, piadosos, humanitarios, tengan conmiseración de los demás. Veamos entonces esto a la luz de la Biblia. Ya sabiendo qué significa compasivo, veámoslo ahora a la luz del resto de la Biblia. En primer lugar, cuando estudiamos la Biblia para buscar lo que ella dice sobre la compasión, descubrimos que la compasión es algo ordenado por Dios. Recordemos que Pedro no está hablando lo que se le dé la gana. Pedro está hablando porque el Espíritu Santo lo está inspirando y le está guiando a que diga estas cosas. De hecho, él mismo es quien enseña en su segunda carta que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Quiere decir que el autor de este mensaje no es hombre alguno. El autor de este mensaje es Dios. Y Dios está diciendo: ustedes, los creyentes, sean compasivos. O sea que es un mandamiento del Señor. Y lo está dando en un tono imperativo. Entonces es un mandamiento que el pueblo de Dios debe considerar, no para conocer que hay que ser compasivo, sino para ser realmente compasivos. Y la compasión es algo que tiene que bajar de aquí a aquí. Y de aquí a las manos, al hacer. Miren, vayamos a lo que dice Zacarías capítulo 7, versículos del 9 al 10. Y analicemos con cuidado este texto. Libro de Zacarías, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Vamos a leer desde el 8. Zacarías capítulo 7, versículo 8 al 10. Vino palabra de Jehová a Zacarías. O sea que lo que se está por decir no es algo inventado por Zacarías, es algo dicho directamente ¿por quién? Por Dios, por Jehová. Vino palabra de Jehová a Zacarías, capítulo 7, verso 8. Y luego dice el 9. Así habló Jehová de los ejércitos.
O sea que el profeta no se está atribuyendo esta enseñanza. Él está declarando al pueblo que lo que está por decir es algo que viene de Dios. Iglesia Bautista del Camino y todos los que nos ven y escuchan en internet, esto es un mensaje que viene de Dios. ¿Y qué dice? Dice de esta manera sencilla y clara: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad. Y escuchen, y aquí está el mandamiento, dice, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Recuerde que la conmiseración y la piedad es sinónimo ¿de la qué? De la compasión. Y dice, haced. Algunos, no, cada cual. Quiere decir que es un mensaje que va dirigido a todo el pueblo de Dios. Y aunque esto fue dicho a esta gente en particular, lo cierto que es una verdad bíblica que aplica a nosotros. Porque si Pedro está diciéndole ahora a cristianos, sean compasivos, es porque este mandamiento sigue vigente. Porque la gente sigue necesitando de compasión. De la misma manera que tú y yo en determinados momentos también hemos necesitado o vamos a necesitar compasión y alguien que se compadezca de nosotros. Y dice el 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Porque somos muy propensos a enseguida pensar mal de nuestro hermano. Si me dijo esto es porque, o me hizo esto porque, y siempre pensamos mal. A mí me pasa. Y estoy seguro que a usted nos pasa. Porque es que no hemos acabado de limpiar nuestro corazón de la malicia. Y casi nunca tratamos de ponernos en los zapatos del otro para intentar entender por qué esa otra persona actuó como actuó, o dijo lo que dijo, o reaccionó como reaccionó. Porque a veces un hermano reacciona mal contra nosotros, nos hace algo que nos hiere, y nosotros enseguida atacamos. Y casi nunca nos sentamos a pensar, bueno, esta persona a lo mejor no tiene la madurez necesaria. O esta persona a lo mejor tuvo otra experiencia negativa. O no entendió el por qué yo lo hice. Y qué distinto fueran las cosas si en vez de ir a atacar, nosotros fuéramos y actuáramos con compasión, tratando de entender al hermano, buscando lo que verdaderamente a Dios le agrada, que es que nos llevemos las cargas los unos de los otros y no dar rienda suelta a la malicia y que nos lleve a la contienda, a la división, al chismorreo, a la murmuración, al dolor. Y el profeta está diciendo, hagan esto cada quien con su hermano. Cada quien con su hermano. Es fácil darse cuenta que la puesta en práctica de la compasión es para todos. Cada cual, dice. Entonces es un mandamiento que va dirigido no solo a la Iglesia Bautista del Camino y a sus miembros y a todo el que nos visita. Va dirigido a cualquier creyente en Jesucristo que en cualquier parte del mundo esté y se congregue o viva. No hay que conocer a alguien para ser compasivos. Hay que ser compasivo, dice la Biblia, con todos los hombres, sea este conocido o no. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios de ejercitar la compasión, sabiendo que la Biblia lo manda. La compasión ha de practicarse con cualquier ser humano, sea este creyente en Jesucristo o no creyente. En la Biblia no hay una sola parte donde diga, sé compasivo solamente con tu hermano en la fe. De hecho,
La Biblia sí dice y juzga. Si tú amas al que te ama, pues ¿qué mérito tú tienes? Pues también los inconversos hacen estas cosas. Si tú le das al que te da, ¿qué mérito tú tienes? También los inconversos hacen estas cosas. El mérito radica en bendecir cuando se nos maldice, en dar desinteresadamente, en el amar cuando quizás esa persona no es digna de nuestro amor, pero Dios lo manda. Y cuando ponemos en práctica este amor, las cosas van a empezar a ser diferentes, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Quiere decir que el amor verdadero puesto en práctica tiene un poder transformador. Porque si cubre multitud de pecados es porque la persona que es amada es movida al arrepentimiento. ¿Cómo actúa ese al cual le caemos gordos cuando nosotros le bendecimos y le amamos? Esa persona queda impactada. ¿Qué va a decir? Bueno, pero ¿quién entiende a este? Le hago y le hago y le hago y le hago y me sigue amando. Él tiene algo diferente. De alguna manera, esa persona puede ser impactada con tu testimonio. Si no lo es, bueno, eso es asunto de ella. Pero el que tiene que hacer eso es usted. Mire, queda totalmente prohibido y fuera de orden hacer acepción de personas cuando de ser compasivos se trata. Mateo 5, 43 al 48 enseña que debemos amar a todos, pues si amamos a los que nos aman, carecemos de méritos. Además, el mandamiento de Zacarías 7:9 dice que cada cual debe de hacer misericordia con su hermano. Entonces, la compasión es un mandamiento dado por Dios, pero es también un distintivo. Tiene que ser un distintivo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque la compasión debe de ser expresada, no memorizada, expresada. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34. Libro de Hebreos capítulo 10, versículos del 32 al 34. Y vamos a prestar especial atención al verso 32 y al verso 33. Dice así, Hebreos 10, 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea que Pablo, el autor de este libro, le está diciendo a estos creyentes, recuerden sus padecimientos. Lean el 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, o sea que esta gente estaba sufriendo, estaba padeciendo, y sin embargo, mire lo que hicieron. Fuisteis hechos espectáculo, o sea que les está diciendo, ustedes sufrieron y ustedes fueron una vergüenza, ustedes se volvieron un espectáculo ante la gente, pero mire, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis. O sea, ustedes sufrieron y no lo sufrieron con tristeza. La Biblia dice, lo sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa,
porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero que observemos con detenimiento los versos 32 y 33. Hermanos míos, debemos de ser misericordiosos, aunque el practicar la compasión y la misericordia implique sufrimientos y padecimientos. Note que estos creyentes se identificaron con aquellos cristianos que habían sufrido cárcel y no les importó ser la burla del mundo, no les importó sus bienes materiales, no les importaron tampoco sus riesgos, sino que con gozo experimentaron compasión con sus hermanos presos y sin miedo alguno se ocuparon de ellos y fueron en su auxilio. En otras palabras, ellos no solo se despojaron de sus propios bienes por amor a otros, sino que aún no les importó para nada el prejuicio de la sociedad, porque lo que les importaba eran sus hermanos. Sus hermanos que estaban presos, sus hermanos que estaban sufriendo, y ellos mismos incluso se hicieron partícipes de este sufrimiento y se hicieron partícipes de privaciones por amor a otros. Piensen en esto. Pudieron ellos haber pensado, si esta gente ya está presa, inevitablemente lo van a echar a los leones. ¿Para qué me voy a gastar el dinerito que tengo para mis tortillas y mis frijolitos? Si al final ellos se van a morir y yo me voy a quedar vivo, que el que tiene que subsistir ahora soy yo. ¿Pudieron haber pensado eso? ¿Sí o no? ¿Pudieron haberlo pensado? Porque así somos los seres humanos. Pensamos siempre en nosotros. Sin embargo, a ellos no les importó despojarse de sus bienes por mostrar compasión con sus hermanos. ¿Podía Dios obrar de tal manera que aquellos presos salieran de la cárcel? Claro que sí. Cuando Pedro estuvo preso, Dios mandó un ángel. Pastor, ¿por qué Dios no mandó un ángel al circo romano para que liberara a los cristianos? Dios sabe, en su voluntad. ¿Sabe por qué lo permitió? De hecho, Nerón llegó a decir, no entiendo a estos cristianos, su sangre es como semilla, mientras más matamos, más aparecen. Y hay una realidad en todas las partes del mundo donde el pueblo de Dios ha sido perseguido, el evangelio ha crecido como en ninguna parte. Quiere que le diga algo, y esto quizás le suene un poco absurdo. Ojalá en este país viniera una persecución. Van a ver cuántos van a quedar. ¿Cuántos que decían gloria a Dios, aleluya, y le daban todas estas tarimbecas que le dan a la gente por ahí? Son los primeros en que van a salir corriendo. Y los primeros que van a decir, yo cristiano. No, me estás confundiendo. En mi país pasó. Yo me convertí a Cristo a los 13 años. Bueno, me convertí, no. Empecé en la iglesia bautista a los 13 años. Acababa de salir del seminario menor de la iglesia católica. Me tocó llegar a la iglesia bautista en esa época, en el año 91, 92, por allá, 93, no recuerdo muy bien, en que ya había un poquito de apertura y las iglesias se llenaron de gente. Se llenaron, pero de ese tiempo para abajo, en mi país, si usted decía, soy cristiano, a usted le podía tocar vivir todo tipo de suerte.
Hubo quien no pudo entrar a la universidad, hubo quienes fueron presos, hubo quienes sufrieron insultos, otros fueron tratados como basura. Tiempos muy difíciles. A mí de 9 años yo recuerdo que una maestra, no voy a decir el nombre por ética, porque ya ve que todos los que eran comunistas ya ahora están aquí. No entiendo eso. Una maestra a los 9 años, yo traía un escapulario de la Virgen del Carmen. Yo era católico de hueso colorado, no más de rojo, Y yo traía un escapulario de la Virgen del Carmen en mi cuello. Y cuando uno iba al deporte, uno se cambiaba el uniforme, se quitaba una camisa blanca con una pañoleta azul que le ponían a uno en el cuello, que daba un calor horrible, aquella cosa. Y me acuerdo que eran unas camisetas con el borde azul también. Y yo no me doy cuenta que cuando me quito la camisa, me la quito en el aula y mi maestra estaba detrás. Y no me doy cuenta que cuando me la quito, ella me ve el escapulario por atrás. Y este escapulario había sido de mi familia por años. Y cuando la maestra lo ve, el escapulario al frente traía la Virgen del Carmen y detrás traía una cruz. Ella me lo agarra por aquí y me dice, ¿y esto qué es? Casi que me dio que me... Mi reacción fue a salvar mi escapulario. Yo era fiel devoto a la Virgen del Carmen. Y yo agarro el escapulario por adelante y ella por atrás. En fin, que me da un tirón tan fuerte que me rompe mi escapulario y me quemó aquí el cuello. Me decía, Dios no existe, pero bien enojada, señora. Y ella que Dios no existe y yo que era bien mandado también. Dios sí existe y que Dios no existe y que Dios sí existe. Y me tiró mi escapulario al piso y lo pisó y toda aquella que mi mentalidad era sacrilegio. En fin, que hubo tremendo problemas con aquello porque cuando mi bisabuela, que era la que me había dado el escapulario, no me lo vio y me vio el cuello, buscó a la señora y hasta ahí se la sonó y todo. Ahí fue bien grande el problema. ¿A dónde iba? En la iglesia de mi pueblo, la parroquia donde yo asistía, que era la parroquia de San José, de la orden de San Vicente de Paúl, no Vicente Fernández, San Vicente de Paúl, o vicentinos o lazaristas, como también se le conoce, no iba nadie. No se me olvida, les puedo aumentar las 6 personas que iban. El número 7 era una persona que tenía problemas mentales, que llevaba el periódico a la iglesia y se sentaba en la primera banca, había el periódico y no dejaba a nadie mirar la misa. Y a la iglesia no iba nadie. Cuando vino la supuesta apertura, se llenó la iglesia. Poco tiempo después coincido con alguien donde me cortaba el pelo. Y esta persona me empieza a hablar que la Virgen, que qué sé yo, que la Virgen de la Caridad y que traca, porque yo sí he sido católica toda mi vida y que raca. Y esta persona lo que no se imaginaba, que el que sí había sido un católico ahí fiel, pese a todas las cosas, había sido yo. Y le digo a la señora fulana de tal, ¿usted es católica? Sí. ¿En qué iglesia? Aquí en la iglesia de aquí. Digo, qué interesante. ¿Conoció usted al padre Joaquinito? No. ¿Al padre Cuevas? No. ¿Conoció usted a Arturo? Tampoco. ¿A José Fusiño? No, tampoco. ¿Al padre José María? No. ¿A Gilberto Piñón? Tampoco. Digo, oye, ¿qué tipo católico tú eres que no conocía a los curas de tu iglesia? Y me dice un nombre de un sacerdote que el gobierno había expulsado en el año 61 de Cuba, cuando expulsaron a los sacerdotes del país, que ese hombre llevaba más de 40 años que no estaba en el país. Pero yo sí conocí al padre fulano. Digo, oye, pero tú me estás leyendo periódico viejo, porque este hombre hace 40 años y tú hace 40 años no vas a la iglesia. Moraleja, es muy fácil ser cristiano cuando todo pinta lindo, pero cuando las cosas van rudas, ahí es donde hay que decir, hey, aquí estoy.
créanme, créanme, la persecución moldea al pueblo de Dios, le hace dependiente de Dios y le hace fiel a Dios y cultiva nuestras convicciones. Y es en medio de la persecución donde verdaderamente, increíblemente, es donde el pueblo de Dios es más compasivo. Más compasivo. Estos creyentes se estaban despojando de todo por amor a sus hermanos que estaban sufriendo. Algo vergonzoso en la historia de los bautistas de Cuba es que cuando los pastores fueron llevados presos, los nuevos líderes que surgieron, por ejemplo, en la convención, no apoyaron a los pastores presos por prejuicios. Y aquí vemos a creyentes que no les importó el prejuicio. Dice que fueron espectáculo. ¿Qué quiere decir? Hazme reír. A nosotros no nos puede importar ser un hazme reír cuando de mostrar compasión se trata, mis hermanos. Porque la vida cristiana se trata de ser fiel a Jesucristo, de agradar a Jesucristo, no de quedar bien con los hombres, ni agradar a los hombres. Entonces, ser compasivo implica ponerse en los zapatos del otro, en pensar menos en uno y en tomar acción cuando acudir a cubrir las necesidades del otro se trata. Verso 34 de Hebreos dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Estos creyentes no tuvieron temor y con denuedo asistieron y atendieron en la cárcel a aquellos hermanos suyos que por ser fieles a Jesucristo ahora padecían prisión. Y porque estaban conscientes que en un futuro a lo mejor les tocaba a ellos ir presos y también les iba a gustar que alguien se compadeciera de ellos. Mire, implica compartir lo que tenemos con alegría. Si usted se da cuenta por este texto, no hay que tener mucho para tener compasión. Aún lo poco que tú tienes es más de los que tiene que el que no tiene nada. Y si Dios te lo ha permitido tener, es para que lo uses con tu hermano. Con los ojos puestos en la herencia que tenemos en los cielos y no en las cosas materiales de la tierra, que son todas pasajeras y perecederas. Hemos de ayudar con lo que tenemos con plena certidumbre de fe de que el Dios que ve que vamos al auxilio del hermano con lo que tenemos, sin importar si nos quedamos con algo o no, va a suplir para nuestra necesidad. Nunca le dé miedo extender su mano para ayudar a otro, ni despojarse de lo que usted tiene para dárselo a otro, porque ya tu Dios tiene bendiciones 1000 para suplir tu necesidad cuando eres fiel al ir con un corazón compasivo para con tu hermano. Si del Perú nos están llamando para que vayamos, ¿cuánto cuesta un pasaje de avión? Ya averigüé, 800 y pico de dólares. Si tenemos una cuenta de 6,000, ¿por qué no podemos gastar 2,000 en los libros que van a necesitar esos estudiantes y llevárselos, ir y darle clases? Pastores, que la gente que no van a ganar no van a venir a esta iglesia. No importa, usted no trabaja para una iglesia, usted trabaja para Jesucristo, sin importar donde quiera que Jesucristo sea predicado, porque nos une la misma sangre que es la del Cordero Redentor. Por eso no podemos cerrar las puertas a nadie que venga tocando. Mi abuela, que ya hace 7 años está con el Señor,
Desde bien pequeño me decía, nunca te dé miedo extender tu mano a otro. Nunca. Porque tú no sabes cuándo seas tú el que tenga necesidad de que alguien te tienda la mano y te va a gustar que te la dé. Nunca vi a mi abuela decirle no a una persona que le pedía algo. En el barrio se reían de ella porque había un barrendero. Le decían zambumbia al señor. Para los que no son cubanos, la zambumbia es el agua del café. Cuando usted hace el café, esa borra que queda la vuelven a hervir. Y eso que ya casi ni sirve. A ese pobre hombre, él tenía una mano tullida y alaba un carrito con 2 tanques de basura y una escoba porque limpiaba la calle. Tenía su retraso mental también el señor. Por su problema físico, él subaba de corrida. Y mi abuela diariamente a las 6:30 de la mañana ella abría la puerta y allí estaba el señor. Ella le daba un vaso de café con leche y una taza de café. Una tacita, nosotros somos una tacita chiquita. Y yo recuerdo que la vecina nos decía, Isabela, ¿a usted no le da asco? Y decía, ninguno. Porque si tú tuvieras la boca así y te babearas, te gustaría que te atendieran bien. ¿Cierto o falso? Y ella me decía, nunca te dé miedo. Que el que tiende la mano nunca pasa hambre. Nunca está solo. Y yo lo he vivido en carne propia. Y es cierto. Cuando conocí a Jesucristo y que leí eso en la palabra, decía, wow, esto no es algo que viene de hombre, sino de Dios. Después mi abuela conoció al Señor también. Y algo que me sorprendió de ella fue de esas cristianas que en la iglesia no hacía nada, aparentemente, porque su don era silencioso. Cuando ella murió y estábamos organizando, nos encontramos una lata que era como una alcancía llena de monedas en dólares. Y un papelito donde parece que iba apuntando. Cuando lo contamos habían $186 con unos 25 centavos, algo así. Y digo, ¿de qué sería esto? Y cuando volteamos la lata, porque el papelito sí decía, las cuentas, ¿no? Cuando volteamos la lata, cae otro papel que decía, por si algo me pasa, así decía, este dinero lo estoy guardando para Ana Leticia, para cuando cumpla sus 15 años de edad. Muchachita tenía 11 años. Ana Leticia era una niña de madre soltera, que aparte de eso la madre tenía otros 3 ancianitos en su casa postrados en cama con una miseria horrible. Y ella estaba guardando todas las monedas que les cambiaban en dólares, las estaba colectando para cuando esa niña cumpliera sus 15. Pensamos y llegamos a la conclusión que era entregarse. Y no es que yo esté ensalzando a mi abuela, no conozco otro ejemplo, pero a donde quiero llegar es a esto. ¿Qué es el tipo de compasión que debe movernos a nosotros? Que debe llevarnos a nosotros a actuar. Mire, la compasión en la Biblia fue ilustrada y enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Muéstrenme a alguien a quien Cristo repudió por ser como era. Porque aun cuando Cristo amonestó a los fariseos diciéndoles hipócritas, sepulcro blanqueado, Jesús no los estaba rechazando.
Jesús estaba hablando fuerte para que ellos pensaran en su maldad y fueran movidos al arrepentimiento. ¿Quieren ustedes a un hombre más misericordioso y compasivo que él? Que después que le azotaron, que se burlaron de él, que le escupieron, que le clavaron en una cruz. Una de sus pocas palabras fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él estaba comprendiendo el corazón de sus asesinos. Eso es una muestra de compasión. ¿Quieren ustedes obra de compasión más grande? Ejemplo de compasión más grande que entregar su vida por ti y por mí, que no lo merecíamos. Porque no te creas que eras merecedor de la salvación de Dios. No lo eras. Ninguno de nosotros. Y Él nos miró y contempló nuestra condición caída. Vio nuestra incapacidad de ser salvos por nosotros mismos. También miró todas nuestras ofensas pasadas, presentes y futuras y nuestros pecados contra Dios. Y aún así decidió hacerse hombre, morir en la cruz y llevar sobre sí nuestros pecados y anular esa lista en la cruz para que usted y yo fuésemos herederos de la vida eterna. No hay obra de compasión más grande que esa. Entonces, si somos imitadores de Cristo, ¿no hemos de ser compasivos? Pedro entendía la compasión del Señor. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le decepciona, le traiciona? Puede ser que usted diga, le perdono, pero siempre le va a guardar su café. Tres años Pedro con el Señor. Y en el momento donde, emocionalmente hablando, cuando quizás más apoyo necesitaba el Señor, Pedro dice, no le conozco. Y no fue una vez. Y qué hermoso es después ver a Jesús diciendo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. ¿Le daría usted responsabilidad de alguien que le ha traicionado? Pero el Señor comprendió a Pedro, comprendió su corazón. Por eso le perdonó y le transformó. Como mismo conoce tu corazón, mi corazón, nos perdona y nos transforma. Pero para que seamos nosotros hacedores de esta misma compasión. Hermanos míos en el Señor. Quiero Lucas 10, 30 al 37. Que veamos cómo Jesús ilustró la compasión. Respondiendo Jesús dijo, Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino
y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿fue movido a qué? A misericordia. Esa frase, fue movido a, es compasión. Y acercándose, no se acercó para mirar. Dice, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó? Y aunque la idea es ilustrar al prójimo, también ilustra cómo tener compasión. Dígame, ¿conocía el samaritano a este hombre? No. No lo conocía. Y no le importó abandonar su empresa, lo que estaba haciendo, para tomar al hombre, curarlo y llevarlo a un lugar. Pero no solo llevarle al lugar. Él no le dijo al hombre solamente, mira a ver qué hace con este. No. Cuidó de él. Cuando vio que estaba fuera de peligro, pagó las deudas y como si fuera poco dijo, si cuando yo regrese le ha gastado más, yo pago. No le importó dar qué cosa de lo suyo por un desconocido. ¿Es eso compasión? Amén. Quiero terminar este mensaje diciendo que la compasión es un adjetivo con el cual todos los hijos de Dios hemos de ser calificados con acciones, no con palabras. Dios espera de ti y de mí que seamos compasivos. Por tanto, no nos queda de otra. Hay que ser compasivos. Si lo somos, recuerda que cuanto darás a Dios, cuanto des, cuanto ayudes, cuanto más compasivo seas con otro, más compasión va a tener Dios contigo. Porque ser compasivos con otros es como ser compasivos con Cristo mismo. Vamos a terminar leyendo un texto de la Biblia. Y ya con este termino. Y usted dirá, bueno, pero concluir con un texto, sí. Es el texto por excelencia, en mi opinión, que nos motiva y que debe llevarnos a reflexionar en la compasión para ponerla en práctica. Mateo 25, verso 31. Dice así la Biblia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, verso 25, capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los cristianos, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y miren por qué. Y Jesús dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y voy a usar las palabras, unas palabras que vienen en el libro de Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, estamos agradecidos a ti por la bendición de poder escuchar tu palabra. Perdónanos cuando nuestro corazón es más movido al egoísmo que a la misericordia y a la compasión. Perdóname, Señor, por las tantas veces que fallamos en esto. Y transfórmanos para que pensemos menos en nosotros y podamos pensar más en el otro. No permita, Señor, que nuestro corazón viva endurecido, que nuestro corazón viva insensible con la necesidad de otro. Por medio de tu Espíritu Santo, cultiva nuestra vida para que en todo tiempo cultivemos la compasión. Ayúdanos a hacerlo para gloria tuya, no buscando que alguien nos agradezca o no nos agradezca, Señor. Porque sabemos que a quien tenemos que agradar es a ti. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos y te pedimos perdón por ello. Ayúdanos a ser una iglesia compasiva, Señor. Tu bendición nos acompañe a nuestro hogar y nos lleve con bien. Y tu gracia nos asista, Señor. En Jesucristo. Amén. Les esperamos el martes a las 7 de la noche para el estudio de la Biblia. Dios les bendiga, hermanos.